Necesito 15 minutos, dijo Juan Luis. Quédate quieto y nadie saldrá herido. Domingo lo miró. Su hombro izquierdo había recibido un golpe durante el último intercambio. Nada estructural, pero se notaba. Lo archivó y siguió adelante. No tengo 15 minutos, dijo. 63 aspirantes se encontraban en el vestíbulo de cristal del edificio Nexara, amplio, pulido, todos vestidos de negro. Entonces la puerta giró y Domingo Sánchez entró. Camisa arrugada, sin corbata, y detrás de él, una niña de 6 años aferrada a un conejo de peluche blanco. La risa no se hizo esperar. Alguien dijo que parecía un día de guardería. Domingo no se dio la vuelta. Bajó a su hija, le alisó el pelo una vez y entró. 30 segundos después, Antonio López, 115 kilogramos de campeón regional de MMA, yacía boca abajo en la lona. Nadie se rió después de eso, ni siquiera la señora Romero, que se había acercado lo suficiente para verlo todo, su corazón latiendo más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. El hombre del que se burlaban sería el único que se interpondría entre ella y todo lo que estaba a punto de perder. Ese lunes por la mañana había comenzado como cualquier otro en el edificio Nexara, 42 pisos de cristal azul que se alzaban sobre el lado este de la ciudad, hogar de una de las empresas de tecnología de seguridad más discretamente poderosas de la costa este. Pero la primera planta ese día se había convertido en algo completamente distinto. 63 candidatos llenaron el vestíbulo en 2 largas filas, cada uno cuidadosamente seleccionado, cada uno llegando con la postura particular de un hombre que creía ser la respuesta obvia a la pregunta que se hacía. Antiguos policías, luchadores profesionales, excontratistas militares, hombres que habían pasado años cobrando por parecer peligrosos y se habían vuelto muy buenos en ello. El aire olía a ambición y betún. Entonces la puerta giratoria giró y Domingo Sánchez entró. Juan Luis Blanco cruzó el vestíbulo antes de que la recepcionista pudiera hablar. Tenía 38 años, ancho de hombros. Con la particular confianza de un hombre que creía haber ganado ya una competición que no había terminado. Como jefe de seguridad en funciones de Nexara Group, Juan Luis tenía motivos para estar inquieto por la prueba de ese día, y había elegido que esa inquietud se manifestara como crueldad. Se detuvo directamente delante de Domingo, lo suficientemente cerca como para establecer la diferencia de tamaño. Esto no es una guardería, amigo. La entrada de preescolar está en el sótano. Más risas desde las sillas. Antonio López, sentado en la primera fila con los brazos cruzados y una pierna estirada como si fuera el dueño del suelo, asintió lentamente. Antonio pesaba 115 kilogramos de luchador profesional de MMA que había ganado 3 campeonatos regionales en los últimos 4 años. También era la opción más obvia para este puesto, y lo sabía. Había estado disfrutando de la mañana. Domingo miró directamente a Juan Luis. Su voz no denotaba enojo. Tengo una cita a las 9. Mi nombre está en su lista. Juan Luis revisó la tableta. Algo se movió en su rostro, un breve endurecimiento que cubrió rápidamente. El nombre Domingo Sánchez estaba en la parte superior de la lista de candidatos, añadido a última hora del domingo por la tarde, añadido personalmente por la señora Romero, CEO de Nexara Group. Juan Luis tocó la pantalla y le devolvió la tableta a la recepcionista sin explicaciones. Señaló el salón principal con un breve movimiento de la barbilla. Clara fue escoltada a una pequeña sala de espera cerca del mostrador de recepción, donde un miembro del personal junior había colocado libros para colorear y una mesa baja. Se sentó, colocó a Peluche en la silla a su lado, abrió una página en blanco y comenzó a dibujar sin decir una palabra. Domingo entró en el salón principal. La primera ronda no era sobre fuerza. Era sobre juicio. Cada candidato tenía 3 minutos en un escritorio de pie, un entrevistador, una lista de preguntas situacionales, sin tiempo para ensayar. Los hombres antes de Domingo llegaron con credenciales laminadas, registros de servicio impresos, fotografías enmarcadas de ellos mismos con clientes notables. Un hombre había traído una carpeta de 12 páginas de grosor. 2 de ellas comenzaban con la frase, «Llevo 15 años haciendo esto». Domingo llegó al escritorio sin nada en las manos. El entrevistador levantó la vista. ¿Su currículum? Domingo colocó una sola hoja de papel blanco en el escritorio. En ella había un número de teléfono y una línea de texto. Llame a este número si necesita verificación. El entrevistador lo estudió.
Juan Luis Blanco, de pie cerca con los brazos cruzados, soltó un breve aliento por la nariz, el sonido que hace una persona cuando ha decidido ser paciente de forma teatral. ¿Habla en serio?, dijo Juan Luis. Mucho, dijo Domingo. La segunda parte de la primera ronda fue una evaluación de respuesta. Cada candidato vio un video de 90 segundos de un entorno de amenaza simulado, un espacio para eventos lleno de gente, múltiples actores moviéndose por el encuadre, una figura principal en primer plano, y tuvo 30 segundos para identificar puntos de peligro y proponer un protocolo de respuesta. Antonio López vio el video, hizo una pausa de 2 segundos, luego identificó 4 de las 6 posiciones de amenaza marcadas. Habló clara y autoritariamente. La sala le dio una aprobación silenciosa. Domingo vio el video una vez. Se quedó con los brazos a los lados y dijo: 6 posiciones marcadas. 2 sin marcar. La zona muerta de la cámara detrás de la columna 3 en el lado izquierdo da un ángulo de aproximación sin observar de aproximadamente 1.2 metros, y el hombre de la chaqueta verde ha cambiado la posición de su mano 3 veces desde que comenzó el video. Lleva algo que aún no ha decidido usar. La sala estuvo en silencio durante 2 segundos. Juan Luis dijo: adivinanza afortunada. Domingo no dijo nada. Volvió a su asiento. Arriba, en el piso 38. La señora Romero estaba viendo la transmisión de la sala de evaluación en el monitor sobre su escritorio. Estaba sentada en una silla de respaldo recto con una libreta en la rodilla en la que no había escrito en los últimos 20 minutos. Su asistente, Isabel Pérez, estaba cerca de la puerta. No parece del tipo habitual, dijo Isabel cuidadosamente. No, dijo la señora Romero. No lo parece. 3 semanas antes, un sobre sin marcar había llegado al escritorio de la señora Romero. Dentro había un documento de 12 páginas, un resumen detallado de un tal Domingo Sánchez. Historial de servicio, evaluación de habilidades, perfil personal. Sin nombre de remitente, sin dirección de remitente. Al final de la última página, una sola frase escrita a máquina. Ella lo necesitará. La señora Romero había rastreado el número del remitente. Aún no había recibido un nombre a cambio. En el monitor, Domingo estaba sentado en su silla con la misma expresión que había tenido desde que entró. Ni aburrido, ni actuando con paciencia, simplemente presente. La señora Romero golpeó su bolígrafo una vez contra la libreta. Luego lo dejó. Cuando se publicó el cuadro para la ronda física en el tablero del salón principal, la sala lo leyó con la atención concentrada de los hombres que entendían lo que significaba. La mayoría de los emparejamientos eran razonablemente equilibrados. Uno no lo era. Juan Luis Blanco había programado a Domingo Sánchez contra Antonio López. No fue un accidente. Juan Luis había organizado el cuadro él mismo esa mañana, y había colocado el emparejamiento con la particular satisfacción de un hombre que creía estar resolviendo un problema. Si Domingo Sánchez, este tranquilo, anómalo padre soltero sin pedigrí que había aparecido de la nada en la lista personal del aseo, podía ser eliminado limpiamente en la primera ronda de la evaluación física, entonces todo el asunto podría resolverse antes de que se volviera inconveniente. Antonio López leyó el cuadro y sonrió. No una sonrisa cruel. Antonio no era cruel por naturaleza, simplemente no lo veía como un concurso. Los otros candidatos se dirigieron al anillo exterior del área de la colchoneta. Algunos sacaron sus teléfonos. El ambiente en la sala se había vuelto algo entre entretenimiento y juego previo. Iban a ver al hombre grande borrar el enigma y luego el día volvería a tener sentido. Arriba, Isabel se inclinó cerca del monitor y dijo en voz baja: «Señora Romero, lo han puesto contra López». La señora Romero ya estaba de pie. Se enderezó la chaqueta y caminó hacia la puerta. «¿Va a bajar?», preguntó Isabel. «La pantalla es demasiado pequeña», dijo la señora Romero, y salió al pasillo. Llegó a la entrada de la sala de entrenamiento sin anunciarse, sin previo aviso, sin escolta más allá de Isabel, que la seguía 3 pasos detrás y no dijo nada. En el momento en que la señora Romero apareció en la puerta, la energía en la sala cambió. La tensión ambiental de los hombres que competían entre sí se derrumbó en un tipo diferente de atención. Las espaldas se enderezaron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Juan Luis se movió hacia ella inmediatamente. «Señora Romero, no hay necesidad de...». «Continúe», dijo ella, mirando más allá de él hacia la colchoneta. Ella no miró a Antonio López. Ya había evaluado a Antonio. Era lo que parecía ser,
poderoso, experimentado y completamente legible. Miró a Domingo. Él estaba agachado cerca del borde de la colchoneta, atándose el cordón de su zapato izquierdo. No estaba mirando a Antonio. No estaba mirando a la multitud. Él no la estaba mirando a ella. En los 12 años desde que la señora Romero se había convertido en la CEO más joven de la historia de Nexara, se había sentado frente a cientos de personas que se esforzaban mucho por impresionarla. Domingo Sánchez fue la primera persona en la memoria reciente que parecía no tener idea de que valía la pena impresionarla, o simplemente había decidido que era irrelevante. Ese único hecho mantuvo su atención más que cualquier otra cosa que había visto en toda la mañana. Antonio López estiró el cuello, subió a la colchoneta y miró a Domingo con algo que se acercaba a la generosidad. ¿Estás seguro de que no quieres ceder tu lugar al siguiente? Una baja ola de risas recorrió la sala. Domingo terminó de atarse el cordón. Se puso de pie. No respondió a Antonio. No miró a la multitud. Subió a la colchoneta y se volvió para mirar al centro con la calma de un hombre que ya había decidido lo que iba a suceder y encontró la decisión intrascendente. En la recepción del pasillo, Clara había dejado de colorear. Ella estaba mirando a través de la estrecha ventana en la pared, observando sin levantarse de su silla. La joven miembro del personal a su lado miró entre la niña y la colchoneta. ¿Tu papá es fuerte?, preguntó la mujer. Clara apretó un poco más a Peluche. No pierde, dijo. Pero él nunca lo dice él mismo. El árbitro levantó la mano. La sala contuvo el aliento. El temporizador comenzó. Antonio López se adelantó inmediatamente, sin dudar. Sin calentar. Ya había terminado 4 combates esa mañana. Todos en 40 segundos. Todos con la misma secuencia. Acortar la distancia. Establecer el agarre. Controlar el peso. Había funcionado perfectamente cada vez. Lo aplicó ahora con la confianza de un hombre que repite una ecuación probada. Domingo retrocedió. No revolviéndose, un paso preciso. Desplazando su peso hacia el borde exterior de su pie izquierdo de una manera que redirigió el ángulo de aproximación de Antonio en aproximadamente 6 grados. Apenas era visible. También fue la razón por la que el agarre de Antonio se cerró en el aire en lugar de en el hombro. La sala no entendió lo que había sucedido. Antonio se recuperó y volvió a atacar. En el 9º segundo, la señora Romero había dejado de respirar a su ritmo normal. Estaba mirando los ojos de Domingo. No estaban siguiendo las manos o los pies de Antonio como los ojos de un luchador suelen seguir en un enfoque reactivo, siguiendo el movimiento. Estaban quietos. Estaba leyendo algo más profundo. Alguna secuencia de información que vivía por debajo del nivel del movimiento individual. Antonio atacó de nuevo. Una tercera vez, cada vez, Domingo le dio algo, una fracción de apertura. Un medio paso de aparente vulnerabilidad. Y cada vez, la continuación no encontró nada allí. La mano derecha de la señora Romero encontró el marco de la puerta en algún momento sin que ella lo notara. En el segundo 17, los ojos de Domingo cambiaron. Una pequeña contracción, apenas perceptible. Había visto lo que necesitaba ver. Había pasado 16 segundos sin luchar contra Antonio López. Había pasado 16 segundos aprendiéndolo. En el segundo 18, Domingo dio un paso adelante en lugar de hacia atrás. Lo que siguió ocurrió demasiado rápido para que la mayoría de la sala lo siguiera limpiamente. Un brazo controló el codo de Antonio en la articulación. El otro hizo un pequeño y decisivo ajuste a su centro de gravedad. No un lanzamiento en el sentido tradicional, sino una redirección tan precisa que el propio impulso de Antonio se convirtió en el mecanismo de su descenso. La técnica no era de MMA. No era boxeo. No era nada que la sala pudiera nombrar cómodamente. Antonio López, 115 kilogramos, 3 títulos regionales, 4 victorias consecutivas esa mañana, golpeó la colchoneta boca abajo y no se movió. Tiempo total, 27 segundos. Nadie habló. Domingo soltó su agarre, retrocedió y se puso de pie. Su respiración no había cambiado. Volvió las manos brevemente, una verificación mecánica, nada más, y salió de la colchoneta. Juan Luis Blanco sostenía una hoja de papel. No pareció darse cuenta de que se le había caído de la mano hasta que hizo un pequeño sonido contra el suelo. Los teléfonos que se habían levantado para capturar lo que sus dueños habían asumido que sería una humillación corta y decisiva seguían grabando. Nadie había pensado en detenerlos. Clara apareció en la puerta, habiéndose deslizado de su silla en el momento en que escuchó silencio en lugar de ruido.
Cruzó el suelo hacia Domingo con la urgencia concentrada de una niña de 6 años en una misión. «Papá, ¿ya terminaste?» Domingo se agachó a su altura. La miró a la cara por un momento con la cuidadosa atención que le daba a todo. «Todo terminado», dijo. «¿Deberíamos ir a buscarte un poco de jugo de naranja?» Clara lo consideró seriamente. «¿Con hielo?» «Con hielo», dijo. Se puso de pie, tomó su mano y caminó hacia la salida del pasillo. Detrás de él, Antonio López estaba siendo ayudado a ponerse de pie por otros 2 candidatos que hacían todo lo posible por parecer que habían esperado este resultado. La señora Romero estaba en la puerta. Su mano se soltó del marco. Se dio la vuelta y regresó al ascensor sin decir una palabra. Isabel la siguió de cerca, y durante todo el pasillo, ninguna de las dos dijo nada. Entonces Isabel dijo, muy suavemente. Su respiración no cambió. «Lo sé», dijo la señora Romero. Ella presionó el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Ella entró, y en algún lugar entre la planta baja y el piso 38, se reconoció a sí misma como una observación privada y puramente operativa que no había observado a ninguna otra persona en esa sala durante los últimos 7 minutos. Lo llamó antes de que terminara el cuadro. Los otros 62 candidatos seguían esperando en el salón principal cuando Isabel apareció en la puerta y le pidió a Domingo Sánchez que la siguiera. Algunos de ellos intercambiaron miradas, Juan Luis Blanco se enderezó la chaqueta y abrió la boca, pero Isabel ya se había girado hacia el ascensor, y Domingo la seguía, y Clara estaba a su lado con peluche bajo el brazo, y nada de eso había sido presentado para su aprobación. El piso 38 estaba en silencio como suelen estar los edificios caros, no en silencio total, sino deliberadamente tranquilo. La oficina de la señora Romero ocupaba la esquina noreste con ventanales del suelo al techo que devolvían la ciudad en limpias secciones rectangulares. Los libros estaban organizados por el color de sus lomos. Su escritorio contenía exactamente 3 elementos. Un monitor, una libreta y un vaso de agua. Nada decorativo. Nada personal. Clara entró, se detuvo y miró a su alrededor con el enfoque evaluativo de una niña que se tomaba los ambientes en serio. «Es bonito aquí», dijo. «Pero no hay plantas». La señora Romero, que había estado observando a Domingo desde detrás de su escritorio, miró a la niña. Pasó un momento. «Lo sé», dijo. Luego volvió a mirar a Domingo y la conversación sobre las plantas terminó. Aunque algo de ello permaneció en la habitación. Deslizó una carpeta por el escritorio. «Siéntese». Él se sentó. Clara se acomodó en la silla a su lado, abrió un pequeño cuaderno de su bolsillo y comenzó a dibujar sin que se lo pidieran. La señora Romero preguntó sobre la técnica en la colchoneta. Él dijo que provenía de un entrenamiento específico en entornos específicos. No dio más detalles. Ella preguntó sobre su historial de servicio. Él dijo que estaba en la carpeta que ella ya había revisado. Ella preguntó quién le había enviado el documento de 12 páginas con su nombre. Él miró la carpeta sobre su escritorio. Durante 2 segundos, algo se movió detrás de sus ojos. Un reconocimiento. Un cálculo. Y luego un asentamiento deliberado. «No lo sé», dijo. Ella lo observó. Él decía la verdad. Eso era lo que más le molestaba. «¿Qué salario pide?», dijo finalmente. Él le dio un número. Era razonable, no sospechosamente bajo, no inflado. Era el número de alguien que había pensado en el valor del trabajo en lugar de lo que el mercado toleraría. Ella firmó el contrato sin renegociar. Abajo, Juan Luis Blanco recibió la noticia en su teléfono. Se quedó en el pasillo fuera del salón principal, miró la pantalla por un largo momento y luego llamó a un número que no aparecía en el directorio de la empresa Nexara. La llamada duró 40 segundos. Después, guardó su teléfono en el bolsillo, se alisó la parte delantera de la chaqueta y volvió a entrar para concluir el resto de la prueba como si nada hubiera pasado. Los primeros 7 días, Domingo trabajó como una sombra. Se mantuvo exactamente un paso detrás de la señora Romero, ni 2, ni a su lado. Un paso. El posicionamiento era lo suficientemente preciso como para que la señora Romero lo notara el segundo día, y no dijera nada porque no había nada que decir al respecto. Era correcto. Era como debía hacerse, sabía qué puertas tenían bisagras retrasadas antes de llegar a ellas. Leía las salas de reuniones antes de que ella entrara. No de forma llamativa. Solo una pausa de medio segundo en el umbral. Los ojos se movían una vez por el espacio. Sabía cuando alguien en una habitación llevaba tensión antes de que la conversación lo revelara.
En 7 años al frente de Nexara, la señora Romero nunca había tenido un equipo de seguridad que olvidara que estaba allí porque simplemente funcionaba de forma tan natural. Había pasado esos años buscando formas de moverse alrededor de sus guardias. Ahora no se encontraba haciendo eso. También notó que él no la miraba como la gente solía mirarla. El voltaje particular que ocurría cuando alguien era consciente de que estaba cerca de un aseo, esa energía de rendimiento de bajo grado, el ligero exceso de posicionamiento del cuerpo hacia el poder, estaba ausente en él. No estaba posicionado hacia ella porque ella fuera importante. Estaba posicionado hacia ella porque ella era su responsabilidad. La distinción era tan poco familiar que tardó 3 días en nombrarla. El 5.º día, la guardería llamó al mediodía. La niñera habitual de Clara por la tarde tuvo una emergencia familiar y no pudo llevarla. Domingo fue a la oficina de la señora Romero y habló brevemente con Isabel. Entonces Isabel entró y le dijo a la señora Romero lo que había sucedido, enmarcándolo como una complicación logística que requería su ausencia durante la tarde. La señora Romero dijo: «Tráigala aquí». Isabel hizo una pausa. La señora Romero ya había vuelto a su pantalla. Clara llegó 45 minutos después con su mochila y su kit para colorear. Saludó a la señora Romero, puso a Peluche en la esquina del sofá de la sala de espera y se sentó con sus cosas, y trabajó en silencio durante toda la tarde sin interrupción. A las 4:30, caminó hacia la puerta abierta de la oficina de la señora Romero y le entregó un trozo de papel doblado. La señora Romero lo abrió. Era un dibujo a crayón, 3 figuras frente a una casa. Una figura alta con líneas oscuras para una chaqueta. Una figura con pelo largo y un vestido gris. Una pequeña figura sosteniendo algo blanco y redondo, que presumiblemente era Peluche. Frente a la casa, había un árbol con hojas verdes y lo que parecían manzanas o posiblemente adornos. El cielo era amarillo. La señora Romero lo miró durante mucho tiempo, lo dobló con cuidado y abrió el cajón superior izquierdo de su escritorio y lo guardó. No lo puso en el cubo de reciclaje debajo del escritorio, que es donde iba el papel sin relevancia operativa. Esa tarde, la señora Romero recibió un correo electrónico de una dirección anónima. El mensaje tenía 9 palabras. Te están vendiendo y aún no lo sabes. Adjunto había una captura de pantalla de una cláusula de un contrato que había firmado 6 meses antes, un acuerdo marco de fusión con Vantage Tech liderada por Esteban Torres. La cláusula tenía un pequeño marcador de sección en la parte inferior, sección 9. Ella llamó a su equipo legal. Su abogado principal de contratos no contestó. Su asistente devolvió la llamada 40 minutos después con una explicación que parecía cuidadosamente construida. La señora Romero se sentó en su escritorio después de la llamada y miró la declaración de misión enmarcada en la pared frente a ella sin verla. Domingo estaba de pie cerca de la ventana. Había estado allí desde que terminó la llamada. Ella dijo: ¿sabes algo de esto? Él dijo: todavía no lo suficiente, pero estoy investigando. La cena con Esteban Torres se organizó para el jueves por la noche en un restaurante en el piso 40 del Hotel Meridiano, el tipo de lugar donde la iluminación estaba diseñada para hacer que las personas poderosas se sintieran cómodas. Torres tenía 62 años. Tenía la benevolencia pulida de los hombres que habían aprendido que parecer inofensivo era una estrategia más efectiva que parecer fuerte. Se puso de pie cuando la señora Romero llegó, expresó un placer que sonaba genuino y pidió una botella de vino de una lista que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Reconoció a Domingo con una breve mirada, la mirada particular de un hombre que acababa de completar una evaluación precisa y la encontró digna de mención. La comida avanzó por sus primeras etapas con la calidad de actuación de 2 negociadores hábiles que habían acordado disfrutar del teatro de la cosa. Torres habló sobre la asociación Vantage, usó palabras como sinergia y familia sin vergüenza. Mencionó 3 de las iniciativas de la señora Romero por su nombre de maneras que demostraban que había hecho su investigación. Luego, durante el plato principal, dijo las palabras como si no estuvieran cargadas. Los puntos de referencia del 4º trimestre, por supuesto, serán el momento natural de alineación dada la sección 9. La señora Romero dejó el tenedor con el movimiento cuidadoso de alguien que no permite que sus manos expresen lo que su rostro no hará. Por dentro, algo cayó y siguió cayendo. Ella dijo: por supuesto. Torres sonrió con la calidez de un hombre que creía haber ganado ya. Quiero ser claro, señora Romero. No soy un adversario. Simplemente soy pragmático. Ella lo miró. Aprecio la claridad, Esteban.
En el coche después, la ciudad pasó por las ventanas en ráfagas de luz blanca y ámbar. Domingo conducía. Ninguno de los dos habló durante los primeros 20 minutos. Entonces la señora Romero dijo: ¿Leíste el contrato antes de aceptar este trabajo? La primera mañana, dijo Domingo. Sección 9, sección 14 y apéndice C. Una pausa. Ella miró su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Por qué leerías mis contratos? No puedo protegerte si no entiendo el terreno en el que te encuentras. Ella lo observó en el espejo. Él estaba mirando la carretera. Su mandíbula tenía una línea de tensión que no había estado allí durante la cena, lo que significaba que había estado actuando con calma en ese restaurante como ella, y ella no lo había notado hasta ahora. Esa comprensión se instaló en su pecho y se quedó allí. 3 noches después, el registro de seguridad del nivel de estacionamiento del sótano de Nexara mostró una brecha de 11 minutos. Sin imágenes. Sin código de error que explicara la brecha, solo la brecha en sí, lo cual era técnicamente imposible bajo el sistema actual a menos que la brecha hubiera sido creada por alguien que entendiera el sistema lo suficientemente bien como para editarlo. Domingo lo encontró durante su revisión estándar al final del día. No lo informó inmediatamente. Hizo una copia del registro, cerró el original y se sentó durante mucho tiempo en la oficina de seguridad del segundo piso, mirando la ventana de 11 minutos. Había pasado 4 años en una unidad de fuerzas especiales que se especializaba en identificar compromisos de redes internas, situaciones en las que la amenaza no provenía del exterior sino de dentro de una estructura de confianza. Sabía cómo era la arquitectura temprana de una traición. La estaba mirando ahora. Juan Luis Blanco tenía acceso al sistema de cámaras. Juan Luis Blanco tenía un número de teléfono en sus contactos que no pertenecía a Nexara, y Juan Luis Blanco había estado en el edificio durante esos 11 minutos. Domingo cerró su computadora portátil y comenzó a construir un tipo diferente de registro. La conversación sobre Clara tuvo lugar la noche número 12. Clara había comenzado a toser alrededor de las 3 de la tarde, nada alarmante, pero a las 6 tenía fiebre baja y la expresión particular de una niña que manejaba su malestar con demasiada determinación. Domingo fue a la oficina de la señora Romero a las 6:15 y preguntó con la economía de palabras que lo definía si podía irse a las 7 en lugar de las 8. La señora Romero se puso de pie y se puso el abrigo. Él la miró. No es necesario. Lo sé, dijo ella. Su apartamento estaba en el piso 14 de un edificio 12 cuadras al norte. Estaba limpio y pequeño, y no contenía casi nada que no fuera funcional, excepto una esquina de la sala de estar, que pertenecía completamente a Clara. Los dibujos cubrían la pared en una densa galería superpuesta. Los libros estaban apilados en columnas brillantes por altura. Una cesta baja contenía una disposición de animales de peluche en algún orden que parecía tener su propia lógica interna. La señora Romero se sentó en el borde de la cama de Clara mientras Domingo iba a hacer sopa a la cocina. Clara la miró desde la almohada con la calma evaluativa de una niña de 6 años que evaluaba si esta visitante iba a decir algo útil. ¿Tienes mamá?, preguntó Clara. Sí, la señora Romero dijo. ¿Estás cerca? Está ocupada. No nos vemos mucho. Clara consideró esto con la seriedad de un juez que revisa nuevas pruebas. Mi papá también está ocupado, dijo ella. Pero siempre está aquí. Más tarde, después de que Clara se durmiera y los tazones de sopa hubieran sido enjuagados, se sentaron a la mesa de la cocina con 2 tazas de té. El edificio hizo sus sonidos nocturnos. La ciudad presionó su luz contra el cristal de la ventana. La señora Romero preguntó por la madre de Clara. Domingo guardó silencio el tiempo suficiente para que ella se preguntara si había preguntado algo que no debía. Luego giró la taza una vez en sus manos y dijo que su nombre era Clara, que había muerto en un accidente automovilístico hace 3 años cuando Clara tenía 3, que él había estado en una misión cuando llegó la llamada, que había estado en un transporte a casa dentro de las 6 horas y fuera de servicio dentro de los 60 días, y que no había vuelto. Lo dijo todo como hacía la mayoría de las cosas, directamente, sin adornos, sin pedir una respuesta particular. La señora Romero no ofreció simpatía con la disposición estándar de las palabras. Se sentó con eso por un momento y luego dijo: ¿Es por eso que siempre te quedas exactamente un paso atrás? Él la miró y, por primera vez desde que lo conocía, la expresión de su rostro no era la de una persona haciendo un trabajo. Era algo más viejo y menos defendido que eso. No respondió, pero no apartó la mirada. Por la mañana, llamó al investigador que había contratado por separado de su equipo legal,
el que nadie en Nexara conocía. Le dio al investigador el número de teléfono de la hoja blanca original de Domingo. El resultado llegó en cuestión de horas. El número pertenecía a un general de brigada retirado llamado Samuel Holt, quien había comandado la unidad de Domingo durante los últimos 2 años de su servicio. Holt fue quien había enviado el documento de 12 páginas. Holt sabía sobre Torres. Holt lo había sabido por más tiempo que ella. La señora Romero leyó el nombre en el informe y se recostó en su silla. Miró al techo por un momento y luego se dijo a sí misma en la oficina vacía, la única frase que se sentía precisa. He estado rodeada y no lo vi. La sesión de emergencia de accionistas llegó un martes. Esteban Torres la había convocado con el lenguaje formal del proceso, una revisión de desempeño, una evaluación del cuarto trimestre rutinaria, una conversación sobre alineación. Pero Domingo había estado rastreando la actividad periférica durante 11 días para entonces. Y lo que vio en las 48 horas antes de la reunión no era consistente con un rutina nada. 2 de los ascensores de servicio del edificio habían sido accedidos fuera de horario con insignias de mantenimiento que no habían sido retiradas a través del sistema estándar. 3 visitantes externos habían sido registrados bajo el nombre de una firma de consultoría que no aparecía en la base de datos de proveedores de Nexara. Y el lunes por la noche, los sensores de movimiento del piso 38 habían registrado una anomalía de 6 segundos en el corredor este, 6 segundos durante los cuales detectaron presencia y luego dejaron de detectarla, lo que significaba que habían sido anulados en lugar de engañados. Domingo construyó la imagen pieza por pieza en la pantalla de la oficina de seguridad, y la imagen que surgió fue esta. Alguien planeaba acceder al servidor central de Nexara durante la sesión de accionistas, cuando todos los que tomaban decisiones en la empresa estarían en una sala, concentrados en un problema, mirando en una dirección. El servidor contenía datos de clientes para 900 cuentas corporativas. En las manos equivocadas, en las horas previas a una transición de liderazgo forzada, valía más que la propia fusión. Tenía 40 minutos. Se movió por el edificio de la manera en que había sido entrenado para moverse, sin correr, sin ser conspicuo, pero con la eficiencia particular de una persona que ha decidido una ruta y se ha comprometido con ella por completo. Despejó los pisos inferiores, confirmó que la sala de juntas estaba asegurada, colocó a Isabel al lado de la señora Romero y fue al piso 38 por la escalera de incendios en la parte trasera del edificio. Ya estaban allí. 4 de ellos, profesionales y sin prisas, moviéndose hacia la sala de servidores con la confianza de personas a las que se les había dicho que el piso estaría despejado. No estaba despejado. Lo que siguió no fue una pelea larga. Las peleas largas ocurrían cuando había incertidumbre sobre el resultado. Domingo había pasado 7 años aprendiendo a eliminar la incertidumbre lo más rápido posible y aplicó ese conocimiento ahora con una economía concentrada que no dejaba lugar a la actuación ni a la vacilación. Los 2 primeros fueron controlados e inmovilizados antes de que el tercero terminara de procesar lo que estaba sucediendo. El tercero lo atacó por la izquierda. Él había anticipado el ángulo desde el momento en que identificó la formación del equipo y el cuarto, que era el más grande y el más peligroso, duró más, 11 segundos. 4 hombres. Juan Luis Blanco apareció desde el corredor este con un arma de fuego y la expresión impasible de un hombre que había llegado a la parte del plan que había estado ensayando. Necesito 15 minutos, Juan Luis dijo. Quédate quieto y nadie saldrá herido. Domingo lo miró. Su hombro izquierdo había recibido un golpe durante el último intercambio, nada estructural, pero se notaba. Lo archivó y siguió adelante. No tengo 15 minutos, él dijo. La confrontación fue breve. Juan Luis era hábil y comprometido, pero él operaba bajo la lógica de la amenaza y Domingo operaba bajo la lógica de la necesidad. Y la necesidad tiene una ventaja particular en espacios reducidos. Cuando el sonido de pasos en las escaleras de incendios anunció la llegada del equipo de seguridad del edificio 2 minutos después, Juan Luis Blanco estaba sentado contra la pared con las manos inmovilizadas y una expresión resignada que contenía, bajo su superficie, la vergüenza específica de un hombre que había apostado por el resultado equivocado. Abajo, en la sala de juntas, la señora Romero estaba sentada a la cabecera de la mesa con 31 accionistas y un Esteban Torres dispuestos frente a ella. Había recibido la actualización de Isabel 60 segundos antes a través de un auricular. La había absorbido, procesado y devuelto su rostro a su configuración inicial. Torres había estado hablando. Ella lo dejó terminar su frase. Luego dijo: esta sesión deberá posponerse.
Las razones serán explicadas por las fuerzas del orden en los próximos minutos. Ella dejó pasar un segundo y luego miró a Torres con la concentración directa de alguien que había terminado de ser diplomática. La sección 9 también será impugnada bajo la cláusula 22b, que prevé la anulación en casos de fraude documentado del socio. Tengo la documentación. Torres se quedó muy quieto. He estado construyendo el expediente, ella dijo, durante 8 días. El hospital no era donde Domingo había pretendido terminar su martes. Él rechazó la primera ambulancia con la misma energía que aplicaba a la mayoría de las cosas que no necesitaba. La señora Romero lo encontró en el vestíbulo del edificio Nexara mientras la policía completaban su procesamiento inicial de la escena. Miró su hombro izquierdo y el estado de su camisa y dijo simplemente: «Yo conduzco». Él comenzó a decir algo. Ella levantó sus llaves. En el mostrador de admisiones de urgencias, ella dio su nombre e información de seguro de memoria. Ella había revisado todos los expedientes del personal el fin de semana posterior a su contratación, un hecho que no le había mencionado. La enfermera de admisiones la miró, luego a Domingo y luego de nuevo a ella con una diplomática ausencia de presunción. En la sala de examen, mientras esperaban al médico de cabecera, la señora Romero tomó la gasa del estante de suministros y comenzó a trabajar en el corte de su antebrazo. Ella hizo esto sin pedir permiso, lo que a él le resultó notable. ¿Sabes hacer esto?, él dijo. No, ella dijo, pero aprendo rápido. Él la observó trabajar por un momento y no dijo nada más. Clara llegó 35 minutos después en compañía de Isabel, quien había llamado a la niñera y luego había conducido cuando la niñera no contestaba. La niña entró por la puerta con Peluche bajo un brazo y cubrió la distancia entre la puerta y la cama de su padre en aproximadamente 4 pasos. Ella le sostuvo la mano por un momento sin hablar, lo que le dijo a Domingo más sobre lo que ella había estado sintiendo en el camino que cualquier palabra. Luego Clara miró a la señora Romero con la cuidadosa evaluación que aplicaba a las preguntas que importaban. ¿La señora Romero es la razón por la que papá se lastimó?, ella preguntó. Domingo dijo, no. Papá se lastimó por lo que su trabajo necesitaba que hiciera. Clara consideró esto. El razonamiento era aceptable. Ella volvió a mirar a la señora Romero y lo que encontró en el rostro de la mujer pareció satisfacer alguna pregunta adicional que ella no había dicho en voz alta. ¿Puedes quedarte?, Clara preguntó. No quiero que papá esté solo cuando esté herido. La señora Romero miró a Domingo. Él estaba mirando la pared sobre la cama con la atención concentrada de alguien que había decidido estudiar la pintura muy cuidadosamente. Ella acercó la silla al lado de la cama a la pared y se sentó. De acuerdo, ella dijo. A las 11 de la noche, el pasillo estaba mayormente en silencio. Clara estaba durmiendo en el banco de la sala de espera a lo largo de la pared opuesta, su cabeza apoyada en la chaqueta de la señora Romero. Peluche encajaba en el espacio entre su barbilla y su pecho. La señora Romero se sentó sin moverse, su mano apoyada ligeramente en el borde del banco cerca del hombro de la niña. Domingo estaba en la puerta de la sala de examen, dado de alta pero aún no se había ido. Su hombro había sido vendado correctamente. Él llevaba una camisa limpia que Isabel había recuperado de su apartamento junto con las cosas de Clara. Él estaba en la puerta, observándolos a los dos bajo la luz amarilla del pasillo y no habló durante mucho tiempo. La señora Romero levantó la vista. Ninguno de los dos dijo nada. La ciudad emitía sus frecuencias habituales fuera de la ventana al final del pasillo, sirenas a distancia, el bajo armónico del tráfico, el ruido anónimo de un lugar que no se ralentizaba por las emergencias ordinarias. Domingo volvió a entrar y se sentó en el borde del banco al otro lado de Clara, de modo que la niña yacía entre ellos con Peluche ocupando el centro lógico. Después de un rato, la señora Romero dijo en voz baja, Clara añadió algo al dibujo. Él esperó. El que me dio la semana pasada, ella dijo. Yo lo tenía en mi escritorio. Esta mañana antes de que yo llegara, ella entró y añadió algo. ¿Qué añadió? Un árbol, la señora Romero dijo, delante de la casa. Domingo guardó silencio. La luz del pasillo emitía un sonido bajo y uniforme sobre ellos. Clara respiraba con el ritmo lento, uniforme de una niña que confiaba plena e incondicionalmente en que el mundo a su alrededor estaba seguro. Por primera vez en toda la duración de ese día largo y agotador, por primera vez, quizás, en mucho más tiempo, la comisura de la boca de Domingo Sánchez se movió. Fue pequeño. Fue silencioso. Fue, inconfundiblemente, un comienzo.